Una vez más, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hacer un pequeño alto a la serie que estábamos predicando cada miércoles basado en 1 Corintios y sabiendo que este fin de semana es un fin de semana especial, Semana Santa, mañana empiezan las festividades propias, así que tomándome esa libertad quisiera hablar el día de hoy acerca de los sufrimientos de Cristo. Y saber, y hemos leído este pasaje, del cual podemos ya darnos cuenta, ¿no es cierto?, de algo que Pedro estaba tratando de hablarle a la iglesia del Señor. Pero antes de eso quisiera orar para que Dios nos guíe, para que Dios nos haga comprender y entender estos dos versículos que son claves, para mí lo han sido, y espero que para usted lo sean en esta noche también. Oremos. Dios y Señor nuestro, estamos ante tu presencia. Queremos abrir y exponer tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo nos haga entender y comprender tu palabra. Pero lo más importante, Señor, poder llevarlo a la práctica. Háblanos a cada uno en forma personal, de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor, pero también para poder compartir con otros y ser de bendición para otros, conociendo cada día más tu palabra. Y vivirla, Señor, vivirla. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de exposición de tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hoy quiero hablarles acerca del sufrimiento y básicamente de Cristo, pero ¿qué cosa es lo que significa para el creyente? ¿Qué cosa es lo que nosotros como cristianos tenemos que aprender? Hay dos preguntas que siempre nos hacemos, o a lo mejor siempre nos hacen, no sé si les ha pasado, ¿no? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Una persona, la semana pasada, el domingo, cuando nos encontramos allí con la familia, uno de mis familiares nos hizo la referencia acerca de viajando al interior del país, encontró que había mucho sufrimiento. Se conmovió al ir por una carretera en una ciudad en el interior del país y encontrar que había lucecitas rojas, verdes y blancas de diferentes colores, pero ver que le indicaban que esos eran lugares donde se ofrecía señoritas, niñas prácticamente de 14, 15 años a los hombres que querían tener intimidad. En el interior de nuestro país, aquí, en el Perú. Y él decía, tanto sufrimiento, ¿por qué tanta pobreza extrema? ¿Por qué tanto, digamos, abuso? Y ahí estaban, públicamente, exponiéndose estas niñas y seguramente con papás y mamás que consentían todo esto, justificándose, por supuesto, en todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Las diferencias de clases sociales y problemas económicos y qué sé yo. Pero miren, justificando algo que realmente conmovía el corazón de esta persona que le compartía a este familiar nuestro. Y ella compartía que en verdad somos privilegiados, decía. Pero ¿por qué aún el creyente sufre tanto? Hay algunos de ustedes que por alguna razón son marginados a lo mejor, ya sea en el trabajo, en la familia, no sé cuántos seguirán teniendo esta experiencia, aún en su comunidad, en su barrio, ¿no? A veces allí nos lanzan indirectas y ahora que se acerca esta Semana Santa, este fin de semana seguramente vamos a ser algunos van a ser motivo de burla, otros no, pero algunos sí van a ser motivo de burla. Así que tenemos ejemplo para seguir las pisadas de uno que sufrió a manos de pecadores. Tenemos ejemplo para seguir las pisadas de uno que sufrió a manos de pecadores. Pedro, que escribe esta carta que ustedes hemos leído juntos, miren, Pedro escribe a creyentes sufriendo. Ellos estaban sufriendo la persecución. Nosotros, por la gracia de Dios, ya no tanto. Pero en el caso de cuando Pedro escribe esta carta, los creyentes estaban sufriendo persecución. Y una persecución fuerte. Incluso los ponían allí para el Coliseo romano, ¿no es cierto? Prácticamente para que mueran con los animales, con los leones.
los metían presos. A Pedro mismo, cuenta, no está en la Biblia, pero cuenta la historia, la tradición, que Pedro hasta fue crucificado. Pero él dijo, no, yo no puedo ser crucificado igual que mi Señor porque soy menos que Cristo. Y cuenta la tradición que lo crucificaron de cabeza, de cabeza. Y Pedro escribe esta carta para ayudarles a saber cómo reaccionar y hablar de los sufrimientos de Cristo. Hay dos asuntos que vamos a notar en estos dos versículos. El primero de ellos vamos a ver la naturaleza de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué tipos de sufrimientos sufrió Cristo? Miren, ¿a qué tipo de sufrimiento sufrió Cristo? Y la segunda, vamos a ver el propósito de los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué sufrió Cristo tanto? Pero lo primero vamos a ver entonces los tipos de sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pedro destaca aquí tres aspectos de sus sufrimientos. Miren, el primero de ellos es sufrió maltrato verbal. Miren el versículo 23. El versículo 23. Quien cuando, ¿qué dice? Le maldecían. Es un término que usa también el Evangelio de Juan en el capítulo 9, el versículo 28, cuando dice que le injuriaban al que había sido sanado ciego de nacimiento. Los fariseos le comenzaron a injuriar. Porque el ciego les contesta a ellos, me preguntan tanto por Jesús, a lo mejor ustedes quieren ser sus discípulos. Y le injuriaron, dicen los fariseos. Nosotros somos, después que le injuriaron, le maldijeron prácticamente, nosotros somos seguidores de Moisés, dijeron los fariseos. Y esa misma expresión de maldecir es la que usaron contra el ciego de nacimiento, pero seguramente también contra Jesús lo vemos allí, maltratado verbalmente, por ejemplo, por los soldados romanos. ¿Se acuerdan? En Marcos capítulo 15, miren, voy a leérselos, Marcos capítulo 15, pero busque usted si gusta también, Marcos capítulo 15, los versículos del 16 al 20. Miren lo que dicen los soldados. Los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron. Le desnudaron, la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarla. Pero dice que se burlaban. Salve rey de los judíos, lo hacían en burla, lo maltrataron verbalmente. También fue maltratado verbalmente por los transeúntes. Miren, Marcos allí en el mismo capítulo, versículos 29 y 30, y los que pasaban le injuriaban, dice, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Le injuriaban, le maldecían, se burlaban de Cristo, también los transeúntes, también los principales sacerdotes. Miren, ve allí en el mismo capítulo, el versículo 31. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Pues no eran los únicos, también fue maltratado y se burlaron los ladrones en la cruz. Miren el verso 32. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Y qué dice la última parte? También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Los ladrones también le injuriaban. Los ladrones, los dos le estaban injuriando. Se estaban burlando los dos ladrones. Yo sé que usted va a pensar, pero pastor, la historia no cuenta que uno de ellos se arrepintió. Eso es para otro sermón. Pero de acuerdo a Marcos y de acuerdo a Mateo también, si usted lo lee, dice que los dos ladrones se burlaban. Los dos, al comienzo, después hubo un cambio. De eso será motivo de otro sermón. Pero aquí le maldecían, sufrió maltrato verbal nuestro Señor Jesús. Miren, maltratado, todos hicieron escarnio de él, todos se aprovecharon. Era el Rey de Reyes. ¿Y qué pasó cuando le maltrataron verbalmente? ¿Soportó o no soportó?
Sí soportó. Nuestro Señor Jesucristo tuvo la paciencia para soportar. Pero no solo sufrió maltrato verbal. Segundo, sufrió maltrato físico. Miren la segunda parte de allí de Primera de Pedro, también en el capítulo 2, el versículo 23. Dice, cuando maldecía, después dice, cuando padecía. La palabra padecer, de allí viene la misma raíz de pasión. O sea, fue maltratado físicamente. ¿Se acuerdan? La corona de espinas, acá también leímos en el pasaje en Marcos que con una vara le golpearon. Pero también recuerden que fue flagelado. ¿Cuántos vieron la película La Pasión de Cristo? Levante la mano. ¿Cuántos se conmovieron? Pero cuenta los críticos que fue lo más real que se acercó a lo que verdaderamente sufrió nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo que pasamos la Pasión de Cristo en la iglesia, una oportunidad donde me tocaba pastorear, y le dije a los papás, no lleven a sus hijos porque la película es fuerte. Pero algunos papás, no, voy a llevar a mi hijo. Y llevaron. Y créanme, cuando fue flagelado y se veía claramente en la película cómo esos látigos que estaban con plomo, las puntas, desgarraban la piel. Una niña, recuerdo, creo que de 10 años, si mal no recuerdo, salió corriendo del local. Y su papá tras ella, llorando ella. Porque en verdad era fuerte para un niño. Sí, para un adulto, para mí fue desgarrador ver eso, pero cuando leí la crítica decía claramente, es lo más cerca que el director, una persona llamada Mel Gibson, pudo colocar solamente esa parte de la pasión de Cristo para saber cuánto había sufrido por amor a nosotros. Él sufrió maltrato físico en el Sanedrín. Pilato lo maltrató físicamente, mandó justamente a flagelarlo. Los soldados, ¿no es cierto? Ya leímos el pasaje que le dieron con la caña también. Y por último, lo que somos testigos, fue crucificado. Sus manos fueron clavadas en un madero, en la cruz. Sufrió maltrato verbal, sufrió maltrato físico. ¿Cuánto dolor físico tuvo que soportar? Por amor a nosotros, por amor a nosotros. El Rey de Reyes, todo eso lo sufrió. Y lo tercero, sufrió maltrato de justicia. Primera de Pedro, allí terminando el versículo 23, dice bien claro, sino que encomendaba la causa, ¿qué dice? Al que juzga. Siempre me ha impresionado esta palabra, encomendaba. ¿Cuántos de ustedes en esta noche saben lo que es una encomienda? ¿Se acuerdan la encomienda? ¿Qué hace uno cuando envía una encomienda? Vamos a mandar algo, lo envolvemos bien, ¿no? Yo no sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo cuando mandábamos encomienda, hasta lo cosíamos el paquete, ¿no? Bien cosido así para que nada se escape, nada se rompa y nadie coja lo que había dentro de la encomienda. Y así se mandaba. Pero ya no era mía, ya no era lo que estaba allí, yo lo había colocado y lo enviaba, ya no es mío. Y la persona que lo recibía, ella lo iba a abrir y de ella iba a ser. Es el mismo sentido de esta palabra, sino que encomendaba la causa que juzga justamente. Él había sufrido injusticia, todos sus sufrimientos fueron injustos, recuerden. Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, pero por amor a nosotros se hizo pecado, pero sufrió injusticia. Una cosa es sufrir cuando hemos hecho algo malo, ¿verdad? Allí el mismo pasaje anteriormente, si usted coge Primera de Pedro allí, donde hemos leído 2, en el verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿no es cierto? Como libres, pero no como los que tienen libertad de pretexto. Eso habla un poco acerca, más adelante dice el verso 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pero el verso 20 dice, miren, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mire, ahora yo estoy hablando de sufrimiento por causa de Cristo. No estoy hablando de sufrimiento por nuestro pecado. Yo me cruzo una luz roja y me choca un carro, no voy a decir estoy sufriendo por causa de Cristo. No, he violado una ley, una regla. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Acá estaba hablándole a cristianos que por causa de Cristo estaban sufriendo injusticias. Los tomaban presos por seguir a Cristo. Los injuriaban, los maltrataban. Así que tengamos cuidado, nunca debemos olvidar esto. Cristo, en su experiencia, sufrió por amor a nosotros, por nuestros pecados, nunca por los suyos. Dice la Biblia claramente que Jesús no pecó ni se halló engaño en su boca. Amén. Así que tenemos que aprender a sufrir por causa de Cristo, nunca olvidarnos. Si Cristo sufrió así, ¿por qué nos quejamos si nos toca sufrir un poco por su causa? ¿Por qué nos quejamos? Porque nos van a decir, yo no sé cuántos ahora, a lo mejor por la gracia de Dios, ya tengo años de creyente y ya menos, pero sí he sufrido en mi crecimiento, en mi integrarme a una familia que no era, por lo menos, devota de la palabra de Dios, de la Biblia. Yo siempre cuando cuento mi testimonio, lo más impactante para mí fue mi abuela. Mi abuela, su nombre era María. Y mi abuela me quería mucho, yo también a ella. Y ella, el día que yo le conté que había entregado mi vida a Cristo, ¿saben lo que me dijo mi abuela? Me has traicionado, me dijo, porque yo me llamo María y tú ya no crees en María. El día que me iba a bautizar, invité a mi familia, nadie fue. Al contrario, me dijeron, te va a durar 2 años la fiebre de... Pero gracias a Dios eso pasó en el año 1981. Y por la gracia de Dios ya llevo muchísimos años. Entonces, por la gracia de Dios, uno tiene que aprender a soportar en el Señor. Maltrato verbal, a lo mejor en ese momento sufrí. Físico, creo que por la gracia de Dios no lo he sufrido todavía, pero verbal sí, y seguramente muchas injusticias. Y Pedro no solamente describe estos aspectos del sufrimiento de Cristo, sino lo más importante, creo yo, y eso es lo que espero que le quede en esta noche también a ustedes, el propósito de los sufrimientos. Miren lo que dice allí el verso 24 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero lo que Pedro quiere enfatizar también aquí, en el verso 21 está, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice? Lea esa parte conmigo, en voz alta, si tiene su Biblia abierta. Dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ese es el propósito de los sufrimientos de Cristo también. Por cierto, claramente Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos para Él. Es cierto, es parte del precio de la salvación. Pero el propósito aquí en este versículo es que sigamos sus pisadas. Dice el verso 23 y el 24 claramente, específicamente, y cuando le maldecían no respondía con maldición. Miren, lo primero que nos quiere enseñar, y el ejemplo que hay que seguir, es que enseñarnos a no responder. A no responder. La gran tentación cuando sufrimos injusticia, ¿qué cosa es? Respondemos. Un ladrón en la cruz, ¿no es cierto? Señor, él ahí respondió, sálvate a mí y sálvanos a nosotros también, ¿no? Ahí quiso en ese momento él, pero uno de los ladrones le dice, no, mira, él ningún mal hizo. Nosotros estamos sufriendo porque somos delincuentes, somos malhechores, pero él ningún mal hizo. La Biblia cuenta,
Interesante, ¿no? La Biblia cuenta que Jesús al ladrón que comenzó a decirle, sálvate a ti mismo y también sálvanos a nosotros, la Biblia cuenta que Jesús, ¿qué cosa hizo? ¿Le respondió o no? No le respondió. Y ese es un gran ejemplo para nosotros. Al mismo apóstol Pablo, ¿cuántas veces? Y él paciente y tranquilo. Cuando dice, le maldecían, no respondía con maldición. ¿Por qué es importante no reaccionar? No porque Dios quiere que nosotros seamos pasivos y ya nos insultan, nos dicen todo, no, sino porque Dios quiere que aprendamos a tener dominio propio y mansedumbre. ¿Cuántos de nosotros, yo mismo, tengo que reconocer que muchas veces he caído en la tentación de responder? He caído en esa tentación, he tenido que después pedir perdón, porque no es justificable en ningún tipo como hijos de Dios. Y aquí está el modelo y el ejemplo. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y eso hay que estar nosotros teniéndolo muy presente. El contexto del cual también Pedro hablaba era los esclavos cristianos que sufrían bajo malos amos. Y eso está en los versículos 18 al 20, ahí en el mismo pasaje que hemos leído en 1 Pedro capítulo. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos. Miren lo que dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué les parece? Hace años atrás, antes de la pandemia, unos 3 años atrás, un hermano joven, él era un gerente de una gran empresa, vino un nuevo jefe y lo empezó a tratar mal. Quería cansarlo, quería él que él renuncie. Me decía, pastor, me quiere votar. Tranquilo, Dios te va a hacer justicia. Soporta. Orábamos, nos compartía, ahí estaba. Y recuerdo yo claramente que un momento dado me llama y me dice, ya me despidieron. Se dio lo que él buscaba. Pero me acuerdo que le dije, Dios tiene algo mejor para ti. Pasó la pandemia, ya no tenía trabajo. Y pasó la pandemia, como no se imaginan, buscando a Dios con todo su corazón. Muchas veces me llamaba, me decía, no sé qué hacer, pastor, estoy llorando, porque es injusto que me hayan despedido del trabajo. Pero él aceptó y creyó, le creyó mucho a Dios. Y no le contestó, nunca se portó mal con su jefe, nunca le contestó mal. Y el día de hoy, por la gracia de Dios, tiene un buen trabajo y un mejor trabajo del que tenía antes. Dios no quiere que seamos pasivos, Dios quiere que aprendamos a tener dominio propio, aprendamos a tener mansedumbre. No olvidemos a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? La Biblia que dice que era el hombre más manso que había. Hasta su hermana, le criticaron, hablaron mal de él. Dios lo defendió. Moisés, tranquilo, el hombre más paciente, eso enseña la Biblia. El Señor enseñó a sus discípulos a que seamos pacientes, a que no contestemos de manera airada ni digamos a alguien, ¿no es cierto?, tonto. O sea, hasta que cuidemos nuestras palabras. En el Sermón del Monte Él lo enseñó. Y el propósito de la salvación no es solamente que seamos libres de nuestros pecados, sino también es ser conformados a la imagen de Dios. Así que cuidémonos en no responder y ser pacientes, ser mansos, tener dominio propio. También, miren, el otro aspecto para seguir su modelo, el otro propósito para seguir el modelo de Jesucristo frente a los sufrimientos injustos, por cierto, por causa de Cristo. No amenacemos. Miren lo que dice allí también el verso 23 en la segunda parte del capítulo 2. ¿Qué dice? Cuando padecía, no amenazaba. Esta es una segunda tentación cuando sufrimos, amenazamos, ¿no? Y a veces hemos usado, no sé si les ha pasado a ustedes, a veces hemos usado este eslogan, tú no sabes con quién te estás metiendo. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios.
Y voy a orar para que Dios te castigue y te desaparezca de este mundo. A veces amenazamos así. Una vez un pastor compartió que fue estafado por una persona y amenazó, le dijo: si no me devuelves, llamo a la policía. Y si no le tienes miedo a la policía, voy a orar para que Dios te juzgue y te castigue por tu pecado. No voy a seguir contando lo que pasó después, pero el propio pastor después tuvo que ir a esta persona que le había estafado a pedirle perdón por la amenaza que le había hecho. Porque nada justificaba amenazarlo de esa manera. Había que actuar, había que denunciarlo, sí, pero no tenías por qué amenazarlo, ¿no es cierto? Cuidado. Cristo pudo haber hecho eso, hermanos. ¿Se acuerdan? Pedro sacó la espada y Jesús le dijo: no, así no tienes que hacer las cosas. Yo podría llamar a una legión de ángeles. Hermanos, cada legión de ángeles estaba conformado por 6.000. Una legión era 6.000 ángeles. 12 legiones de ángeles hubieran sido 12 por 6.000. Ya ustedes saquen sus números. Y eso lo podía haber hecho Cristo. Cristo se lo dice a Pedro: Pedro, así no es. Cuando le iban a arrestar a Jesús, ¿se acuerdan? Pedro sacó la espada. Si así fuera como tú lo piensas, ya hubiera yo llamado a una legión de ángeles, o a 12 legiones de ángeles. Cada legión era de 6.000. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan lo que dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y gracias a Dios, en Hechos capítulo 7, Esteban oró de igual manera. Cuando lo estaban apedreando, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo le hago a usted la pregunta: ¿a usted le están apedreando por causa de Cristo? Le están pegando físicamente, ya no verbalmente, le están tirando piedras, y piedras inmensas que lo mataron a Esteban. Y Esteban estaba orando a Dios: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y gracias a Dios que está escrito en Hechos capítulo 7. ¿Y cuál fue el fruto de esa oración? Dios la contestó. ¿Se acuerdan quién fue salvo? Después, el apóstol Pablo. Porque cuenta Hechos capítulo 7 que las ropas fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo era Pablo. Ahí estaba. ¿Se da cuenta? Miren, él lo que hizo fue no amenazar. Pero lo último, miren lo que dice allí, que es la última parte justamente: cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa. ¿A quién? Al que juzga justamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Se da cuenta? Yo confío en que el Señor me va a hacer justicia. Yo no tomo la justicia en mis manos. Yo confío en que Dios me va a hacer justicia. Por eso que frente al sufrimiento injusto, yo se le entrego al Señor. No lo amenazo. No le digo: el Señor te va a castigar. No, yo le entrego al Señor mi injusticia, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a través de este pasaje. Miren, 1 de Juan 1:4. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la victoria que ha vencido el mundo? Nuestra fe. Confianza en el Señor. El Señor me va a hacer justicia. Esto es lo que le ayudó al Señor Jesucristo en medio de sus sufrimientos. No respondió, no amenazó. ¿Por qué? Porque confiaba que había un Dios que haría justicia. Y esta debe ser nuestra confianza también. Primera de Pedro, más adelante en el capítulo 4, en el versículo 19, va a decir lo siguiente: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden, otra vez la palabra, sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Miren, hagan el bien.
Esta debe ser nuestra confianza. Y ese fue el secreto de José en el Antiguo Testamento, que confió en el Señor, confió en Dios y al final Dios lo exaltó. ¿Se acuerdan cuando fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, de su amo? La esposa de Potifar lo acusó y le dijo, me ha querido violar. ¿José qué hizo? Tranquilo. Fue a la cárcel. Era injusto, nadie le iba a creer. Él era un criado y el amo estaba allí, la esposa del amo le estaba acusando, era su palabra contra la esposa. ¿A quién le iban a creer? ¿A un esclavo o a la esposa del amo? Le creyeron a ella y fue a la cárcel. Pero él siempre, dice la palabra de Dios ahí en Génesis, hablando de la vida de José, caminaba con Dios, confiaba en Dios. Frente a la injusticia, confiemos en el Señor. Amén. Sobre todo cuando estamos sufriendo. Nadie quiere sufrir, hermano. Yo no quiero sufrir y estoy seguro que usted tampoco quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque vivimos en un mundo de pecado. Lo que podemos hacer y lo que el Señor nos promete es que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que debemos evitar es la reacción negativa, la reacción de nuestra tendencia pecaminosa, que es contestar, que es amenazar y que es no confiar en que Dios me va a hacer justicia. No confiar. Puedo contarles claramente que en algún momento en mi vida intenté hacer justicia siendo creyente. Intenté buscar justicia con mi pastor, que pensé que mi pastor había salido de la iglesia y que había sido injustamente sacado de la iglesia. Y me acuerdo que en mi deseo de querer hacer justicia, fui donde mi pastor a decirle, pastor, voy a ir a las autoridades y les voy a contar que es injusto que usted haya salido de la iglesia, que le hayan pedido que deje el ir. Sí, voy a ir, pastor. Mi pastor me miró y me dijo, Jaime, si yo permito que tú vayas a hablar a mi favor, le estoy diciendo a Dios, tú no me vas a hacer justicia. Y como tú no me puedes hacer justicia, Jaime va a ser quien me haga justicia y va a abogar por mí. Yo no quiero hacer eso, Jaime. Así que no te alabo y tampoco tienes mi bendición para ir y quejarte. Habíamos ido con otro hermano. Los dos queríamos que el pastor nos dé su bendición para ir a hablar y pensamos que nosotros éramos los que teníamos que hacer justicia. Gracias a Dios no lo hicimos. El pastor nos dio un excelente consejo. Dios es quien nos hace justicia y aprendamos a confiar en Él cuando suframos injustamente por causa de Cristo. Y para eso el Señor Jesucristo, aquí está claramente, para eso Él sufrió. No solamente para que nosotros ahora tengamos acceso libre al trono de Dios en comunión con Dios, sino también para seguir sus pisadas. Él ha sufrido por nosotros injustamente, verbalmente, físicamente e injustamente. No amenazaba, no maldecía, sino que encomendaba su causa. ¿A quién? Al que juzga justamente. Confiaba en el Señor. Aprendamos a confiar en el Señor cuando suframos por causa de Cristo. Cuando este fin de semana veamos a través de películas que se van a lanzar o escuchemos historias de todo lo que Él padeció por nosotros, para que nosotros ahora vivamos para Él. Y si tenemos algún tipo de sufrimiento injusto, aprendamos a seguir sus pisadas. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia. Bendito y alabado sea tu nombre, Dios. Perdónanos, Señor, porque no estamos haciendo lo correcto muchas veces. Límpianos de nuestro pecado y nuestra maldad. No queremos seguir pecando más, perdónanos, Señor.
si frente a la injusticia hemos reaccionado. Perdónanos si frente al maltrato verbal hemos respondido amenazando. Perdónanos, Señor. Queremos seguir tu ejemplo, queremos seguir tus pisadas. Límpianos, Señor, de nuestro pecado y nuestra maldad. Reconocemos delante tuyo en esta noche que no hemos estado actuando así frente a las injusticias, sino maldiciendo. Perdónanos, Señor, límpianos, por favor. Que de nuestros labios salgan bendiciones, como tú lo hiciste estando en la cruz, como Esteban también, siguiendo tus pisadas y tu ejemplo, oró para que tú todo tomes en cuenta el pecado de injusticia que estaba sufriendo él, hacerla apedreado, Señor. Gracias, Señor. No fue el único Esteban, también Pedro, también Pablo y los Jacobo, que fue decapitado. Señor, todos aquellos hombres siguieron tu ejemplo y nosotros también queremos hacerlo. Guíanos, Señor, para evidenciar que seguimos tu ejemplo. Gracias, Padre, que no olvidemos que este fin de semana es un tiempo tan especial para seguir testificando. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Ninguna fuerza ni reino aquí, ninguna creación o cosa natural, ninguna ciencia o forma de pensar